Este equipo Teraers, del cual nos emocionamos mucho con la doctora Ivonne cuando supimos de él, dado que de pronto llevó un poquito de camino en la medicina tradicional china. Y es una medicina fantástica porque obviamente lo que une es como una medicina muy integrativa, donde une materia y energía. Y pues siempre hemos visto que la parte de la tecnología, la ciencia, siempre ha ido como contrario a la parte energética, ¿sí? A la parte de energía y materia. Siempre se ha practicado una medicina muy materialista, ¿sí? Donde solamente se ve el cuerpo como una entidad y nunca como una energía que maneja ese cuerpo. Entonces siempre los que hemos estado en ese trasegar de las medicinas alternativas o de las medicinas energéticas, siempre nos ha tocado como ir por partes, ¿sí? Manejar la parte física y por otro lado buscar la parte energética, el equilibrio emocional y el equilibrio emocional de los pacientes. Y casualmente encontramos en este equipo como una paridad, una convergencia que nos da trabajar la parte física, pero también la parte energética a profundidad, con esos principios de la medicina tradicional china, que casualmente están involucrados en esto, con esas tres tecnologías que nos está dando este equipo Teraers. Entonces nos emocionamos mucho, pero obviamente uno siempre cuando le pasan algo tan fantástico por los ojos, uno a veces como que no se la cree, como que dice, sí será verdad. Pero bueno, después de recibir varias capacitaciones que nos dieron con la doctora y con otros doctores, creo que de Perú, ¿verdad? De Sí. Perú Y el doctor Jorge Toledo, el doctor Jorge López, o Orlando López. Y obviamente al escuchar todas esas experiencias que nos contaban y teniendo por sentado lo que conozco de medicina china y que he practicado y medicina biohemotóxica, entonces dije, esto es. Y nos emocionamos mucho y empezamos. Cuando recibimos esos equipos estábamos muy contentos. Y lo primero fue que yo tuve un viaje, casualmente la doctora Ivonne se enteró, y en ese viaje tuve unas experiencias muy bonitas. Casualmente, primera vez que tenía el equipo en mis manos y tuve unas experiencias muy bonitas con unos pacientes. Y comprobé que el equipo sí funciona. Y se los estoy diciendo aquí, sí funciona. Y funciona más allá, que quedé muy sorprendido de sus alcances. Porque yo no sé si la divinidad puso esas pacientes o esas pacientes en mi camino, pero la verdad yo quedé súper fascinado con el funcionamiento de este equipo. Para empezar, y para no hacer muy largo el cuento, para hacer corto el cuento largo, voy a contarles que tuve una paciente con 2 años, llevaba 2 años casi, con problemas de su periodo menstrual detenido, menstruación retenida. Y el último medio ciclo menstrual que tuvo, manchar, fue 3 meses. Llevaba 3 meses apenas que medio manchó, pero su menstruación casi retenida 2 años. Y esa paciente había subido 30 kilos de peso. Una paciente de 150 kilos. Y entonces, bueno, yo no solamente le hice el equipo Teraers, no solamente le hice la terapia a nivel de el meridiano vasogobernador, el meridiano vasoconcesión, que son 2 meridianos, obviamente para los que de pronto no están muy familiarizados con la medicina tradicional china, prácticamente conforman un toroide, ¿sí? El uno inicia desde la base, arriba de los incisivos, y cruza la cabeza y baja por la espina dorsal hasta el coxis y baja hasta el número 1 de vasogobernador. Y el vasoconcesión, que empieza casi en la punta de la lengua, desciende en línea recta hasta el punto perineo. Entonces forman una base, un toroide como una manzana, que es la energía de la vida, que de hecho manejan el nacimiento, una maneja la parte del nacimiento y otra la parte que recoge la vida. Bueno, son los que pronto manejan un poco más la medicina tradicional china, pero me fascina eso porque al hacer esto es como si en ese paciente reactiváramos todo su programa, como si configuráramos su genética de nuevo.
porque esa paciente de una se equilibró y en esa misma noche, antes de que yo me fuera a dormir y de que terminara las consultas que trabajé esta tarde, la paciente me dice que se bañó literalmente en un periodo menstrual. Y fue increíble, casi que se asustó, que qué había pasado, que por qué le había pasado eso. Entonces me llamó y le contesté que era la parte del equipo, porque es que el equipo profundiza y equilibra todo el campo. La paciente, yo le equilibré chakras, le hice también terapia neural, entonces le desbloqueé muchas cosas, pero para mí que lo que más hizo trascendencia fue el equipo. Le coloqué en plantas de las manos, palmas de las manos, le coloqué en palmas de los pies, le coloqué en el ciclo, en el jara, que es esta parte de acá, en el punto jara de equilibrio. Y la paciente solamente le hice unos 15 minutos de terapia. Y la paciente mejoró increíblemente. Solo que yo no me quedé muchos días, entonces no le pude hacer mucha terapia más. Pero si yo hubiera podido hacerle mucha terapia más, ese paciente hubiera mejorado muchísimo más. Pero con ese solo ejemplo, pude comprobar que el equipo sí funciona. Porque era la primera vez que lo utilizaba. Y no puede ser que sea casualidad que la paciente mejorara tan maravillosamente solamente con una terapia. Entonces, el equipo sí funciona. Posterior tuve otro testimonio en esa misma visita, en esa misma gira médica que hice, con una paciente que había tenido un accidente de auto y había perdido la memoria. Pero en ese haber perdido la memoria, había tenido un despertar de conciencia. Su pineal se había abierto y ella veía las cosas no físicas. Se le aparecían personas fallecidas. Ella tenía como mucha sensibilidad, despertaba como casi que poderes psíquicos. Pero al mismo tiempo perdió su memoria y no recordaba nada de muchísimos años, solamente lo que le contaban. Entonces, bueno, opté por hacerle la terapia, a nivel de vesícula biliar número 8, vesícula biliar 20, vaso gobernador 20, el vaso gobernador, el vaso concesión, y toda la terapia como nos han enseñado, también en palmas de las manos, en abdomen, en las piernas. Y resulta que, le hice mucho aquí en el entrecejo, mucho, en circular, en sentido manecillas del reloj. Se sintió muy bien durante la terapia, pero bueno, se fue. Estuvo su esposo, estuvo su hijo. Al día siguiente, casualmente pasó algo muy raro. El esposo de la señora me visitó, porque yo todavía estaba en la gira, y me dijo que necesitaba que si le podía hacer el favor de regresarle a su esposa como estaba. Yo me extrañé, yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces me dice, es que ahora me está reclamando por todo, por un montón de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Yo dije, ¿cómo así? O sea, si ella está recordando un montón de cosas y ahorita me está reclame y reclame, me está haciendo escenas. Yo dije, pues, qué pena, pero maravillosamente lo que pasó. Pero ahí sí ya, tú y tus acciones, o sea, no tengo por qué devolverle esos olvidos a ella. O sea, y entonces la llamé allí y le pregunté y me dice, sí, es que me acordé de un montón de cosas que me ha hecho. Bueno, eso es como anécdota, pero la verdad que me parece maravilloso. Yo nunca había visto nada igual en esto. Nunca había visto nada igual que en una sola sesión. Porque es que uno dice, bueno, sí, tengo que seguirle haciendo. Pero en una sola sesión, esta persona recuperar la memoria, eso difícilmente me lo puedan creer ustedes. Pero pasó, yo se lo conté a la doctora Ivonne cuando regresé de mi gira. Y yo lloraba, la verdad, que yo lloraba de impresionado y de todo lo que vamos a lograr con este equipo. Y no estoy vendiendo el equipo, estoy vendiendo la experiencia con el equipo. Entonces, doctores, la verdad, yo sé que también van a haber testimonios aquí de los otros doctores que ya han probado el equipo, maravillosos, pero lo más impresionante que me ha pasado a mí con el equipo son esos dos casos. Yo le dije a la doctora,
Y bueno, voy a contar las dos experiencias más impresionantes que he podido vivir con ese equipo.